Les doy nuevamente la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos en el Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a continuar con un pasaje que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Juan y que es la consecuencia del milagro que el Señor Jesucristo hizo cuando sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Aquello, como ya vimos, pues había ocurrido, el Señor lo hizo en un día de reposo, esto encendió las iras de los judíos y querían matarle. Y vamos a ver ahora un pasaje realmente muy importante donde el Señor va a aclarar asuntos fundamentales acerca de quién es Él, de quién es el Padre, la relación que hay entre el Padre y el Hijo, en cuanto al día de reposo incluso, y otros muchos temas. Es increíble la cantidad de conceptos que vamos a encontrar condensados en estos pocos versículos que tenemos por delante. Vamos entonces a comenzar el estudio de este pasaje que abordaremos en 2 sesiones y lo vamos a hacer comenzando con una lectura en el lugar donde nos quedamos en la sesión anterior. Bueno, realmente nos quedamos en el versículo 17, pero por tomar el contexto mejor vamos a empezar la lectura en el versículo 16. Por lo tanto, Juan capítulo 5, versículo 16, que dice de esta manera: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, como decía hace un momento, y lo acabamos de leer, pues el Señor había sanado a un paralítico en el estanque de Betesda, y esto, contra toda lógica, pues despertó la ira de los judíos, de los líderes del judaísmo, los líderes religiosos, porque aquel milagro había sido hecho en un día de reposo. Y esta era la razón por la que perseguían al Señor. Habían ignorado por completo la sanidad de aquel hombre, que el Señor le había dado reposo a aquel pobre paralítico que llevaba 38 años así. Eso lo ignoraban. Pero le acusaban, ponían toda la fuerza y cargaban contra el Señor porque Él había quebrantado, a su parecer, el día de reposo. Que en realidad el Señor no había quebrantado el día de reposo, había quebrantado la absurda interpretación que ellos hacían del día de reposo. Pero ahora el Señor va a responderles y lo hace con una afirmación que, en fin, les dejó fuera de juego, les dejó perplejos, reaccionaron rápido con nuevas fuerzas contra Él. ¿Cuál fue esta afirmación? Bueno, pues lo acabamos de leer en el versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto solamente podía ser interpretado de una manera, de la manera que ellos lo interpretaron. ¿Cuál era esta? Pues Jesús estaba declarando
su completa igualdad con Dios, con el Padre. Y por lo tanto ellos ya no solamente le acusaban de quebrantar el día de reposo, sino de una blasfemia, porque a su parecer él se estaba haciendo Dios. Ambas cosas, a su juicio, eran razones suficientes para ejecutar la pena máxima. Él merecía la muerte. Esta es la conclusión que ellos llegaron. Ahora, si el Señor Jesucristo no estaba afirmando realmente que Él fuera Dios y que ellos lo interpretaron mal, pues era el momento de aclararlo. Y había que aclararlo inmediatamente porque lo que estaba en juego es que iban a matarle. Por eso que había dicho, pues si no había querido decir que era Dios, que lo aclarase inmediatamente, porque es que le iban a matar. Era urgente que lo hiciera. Su vida estaba en peligro. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, no, señores, alto un momento, que se han equivocado, que yo no soy Dios, que ustedes han interpretado esto de una forma incorrecta. No. En ningún momento, y esto por favor nótenlo bien, en ningún momento el Señor se retracta de sus palabras, sino que por el contrario, todo el pasaje que tenemos por delante, a partir del versículo 19, es una exposición detallada para afirmar esta relación única y exclusiva, especial, que existe entre el Padre y el Hijo, en igualdad. No va a decir lo contrario. No va a decir, señores, ustedes me han interpretado mal, yo no he querido decir que yo era Dios. No va a decir esto. Va a reafirmar con un montón de detalles este mismo asunto. Y por otro lado, digo esto porque hay muchas personas que no creen que el Señor Jesucristo sea Dios. Y bueno, pues aparte de los comentarios que me hacen de que no entiendo nada, de que soy un ignorante, que soy un hereje, que soy lo peorcito de lo peorcito, bueno, bien, si yo no me importa que ustedes estén enfadados conmigo, pero por favor, que aquí de lo que estamos tratando no es de lo que yo digo, sino que estamos tratando de lo que el Señor Jesucristo dijo y de lo que la palabra de Dios dice, y a esto hay que prestarle atención, aunque no coincida con lo que ustedes creen o quieren creer. Al final lo que debemos de creer es lo que Dios ha dicho, no lo que nosotros queremos creer o lo que un predicador dice por aquí o por allá. Yo en este caso soy lo de menos. Es lo que el Señor dijo. Y no va a ser exclusivamente, estamos en el capítulo 5, no va a ser exclusivamente este pasaje que es contundente, es demoledor, frase tras frase va a reafirmar su divinidad y su igualdad con el Padre. Pero es que ya a lo largo de todo el Evangelio, y estamos solo en el capítulo 5, como digo, pues ya hemos visto una y otra vez las mismas expresiones. El evangelista comienza diciendo que el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Hablando del Señor Jesucristo, clarísimamente en el contexto. Pues una afirmación, para empezar en el primer versículo, diciendo que era Dios, más claro no se puede decir. Pero es que a partir de ahí, pues vamos viendo que todos los personajes que aparecen coinciden en lo mismo. Juan el Bautista da testimonio del Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo? Yo soy un mensajero que debo de preparar el camino delante del Señor. Citando al Antiguo Testamento donde el Señor era el Señor, Jehová. Y él venía preparando el camino delante del Señor. Y cuando encontró al Señor Jesucristo dijo, este es a quien yo venía preparando el camino. Pues él es el Señor. El Señor con todas las connotaciones bíblicas que eso tiene. Y no podemos rebajarlas ni recortarlas, es lo que es. Cuando Felipe le dice a Natanael, ¿qué le dice? Bueno, le da testimonio a Natanael, ¿qué le dice? Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés, es decir, al profeta, a alguien que esperaban encumbradísimo. Y Natanael, después de tener el primer encuentro, el primer intercambio de palabras con el Señor, ¿qué dice? Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Los samaritanos, después de conocerle, ¿qué concluyen? Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y así vez tras vez. Es decir, el Señor Jesucristo, el Evangelio insiste una y otra vez en que Él era Dios. Todos sus discípulos afirman esto. Ahora,
Es verdad que algunos, todos los teólogos liberales de nuestro tiempo ahora mismo, pues dicen que esta era la opinión, evidentemente, que sí, que no lo discuten, que era la opinión que tenían los discípulos del Señor Jesucristo. Bueno, pues porque ellos deseaban exaltar a su maestro, interpretaron de manera muy exagerada algunas cosas que el Señor dijo, pero que de ninguna manera quería decir lo que dijo, lo que ellos interpretaron. En fin, que habían llegado mucho más allá de lo que el Señor dijo y que eso no se correspondía con lo que realmente estaba pensando o expresando el Señor Jesucristo. Y esto es lo que los teólogos liberales dicen. Pero ahora vamos a ver que no es solamente que todo el que se encontraba con el Señor y llegaba a ser un discípulo de Él, exclamaban con convicción que Él era el Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, que eran términos que indudablemente conectaban con la divinidad, es que no hay otra manera, sino que ahora vamos a ver un pasaje desarrollado por el Señor Jesucristo, donde una y otra vez va expresando con toda claridad afirmaciones que no dejan lugar a la duda, donde se confirma clarísimamente que Él es Dios. Estamos en esta pequeña introducción del pasaje, que espero que no sea muy larga, pero que creo que es necesaria para ver esto. Y por favor, pues me dirijo ahora a nuestros amigos que a veces nos acompañan, testigos de Jehová, que piensan que el Señor Jesucristo no era Dios, sino un ser creado muy sobresaliente, una especie de ángel especial. Miren las afirmaciones que el Señor Jesucristo hace aquí. Ahora vamos a hacer un breve recorrido por ellas en este pasaje que acabamos de leer. Y piensen ustedes con seriedad, con honestidad, si la Biblia en algún momento se ha referido o se ha dirigido a algún ángel en los términos en los que el Señor habla de su relación con el Padre. O si el Padre se ha referido o se ha dirigido a algún ángel alguna vez así. Nunca. Es que lo que Él dice es exclusivo de la divinidad. Es imposible rebajarlo. Bueno, lo podemos hacer, pero entonces ya nos apartamos de la palabra de Dios y le estamos robando la gloria al Señor Jesucristo. Y eso es muy grave. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. De la misma manera. Bueno, vamos a ver entonces estas afirmaciones de igualdad. Y ustedes vayan pensando en esto que les he dicho. Primeramente, son iguales en poder, versículo 19, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Iguales en poder. Los dos. Esto luego hablaremos de ello, porque si Dios es todopoderoso, ¿puede haber dos dioses todopoderosos? Evidentemente no está hablando de dos dioses. Luego vamos a aclarar un poco esto, pero por el momento queda muy claro que son iguales en poder. Iguales en conocimiento, versículo 20. El Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Luego hablaremos en detalle también de esto. Iguales en conocimiento. Iguales en su capacidad de dar vida a los muertos. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Iguales en su capacidad de dar vida a los muertos. Iguales en autoridad para juzgar. Versículos 22 y también el 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Iguales en autoridad para juzgar. Iguales en dignidad y honra. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por lo tanto, iguales en dignidad y honor. Iguales en poder para impartir vida eterna. Versículo 24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Iguales en tener vida eterna en sí mismos. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida eterna en sí mismo. Son prerrogativas divinas que son compartidas por igual por el Padre y por el Hijo. Y este pasaje lo deja muy claro. Es verdad que tendremos que aclarar algunas cuestiones como esa que mencionaba antes, que surgen de aquí.
Ahora hablaremos de ello en un momento. Pero para empezar, no nos desviemos del asunto. Iguales. Iguales en todo aquello que distingue a Dios en su ser y en su autoridad. El Padre y el Hijo iguales en este sentido. Y debemos de leer este pasaje, bueno, ya lo hemos leído, pero debemos de meditar, de reflexionar en él con ciertas claves, 3 claves fundamentales para entender esta relación entre el Padre y el Hijo. Que si no las tenemos claras, pues nos vamos a perder. Estas 3 claves son las siguientes. Son uno, el Padre y el Hijo, son uno en todo lo que hacen. Versículo 17. El Hijo es dependiente del Padre en toda la obra que realiza, especialmente en lo que estamos hablando en este contexto de la obra de salvación de los hombres pecadores. Versículo 19. Y la base de la relación entre el Padre y el Hijo es el amor, la plena confianza, la amistad íntima entre el Padre y el Hijo. No hay otras razones. No hay competitividad, no hay rivalidad, no hay enfrentamiento, nada de todo esto. Hay una sola voluntad, un solo propósito, 2 personas unidas en un mismo ser. Bueno, esto en cuanto a esta pequeña introducción antes de adentrarnos al texto. Muy importante, hay que dar respuesta a los que no quieren creer en la divinidad del Señor Jesucristo, tendrán que dar respuesta a estas afirmaciones que son muy grandes, que es que no dejan lugar a la duda. Pero bueno, tendrán que dar explicaciones. No despellejen vivito al predicador, que eso no va a cambiar las cosas. Lo que ustedes, si quieren creer otra cosa, tienen que dar respuesta a estos conceptos expresados por Dios mismo en su palabra. Vayamos entonces ahora sí al texto. Dice que Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el Señor, bueno, no trata directamente la cuestión de que había quebrantado el día de reposo, que era de lo que le estaban acusando. Lo va a hacer, pero elevando la conversación y el asunto a un nivel muy superior, para enfocarlo precisamente en esto que venimos diciendo, la relación que como hijo tenía con el Padre. Y lo que él viene a decir es que el Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Y esto pues irritó aún más, lógicamente, a aquellos judíos. Ahora, pero ¿qué quiere decir realmente esto de que el Padre hasta ahora trabaja? ¿Es que acaso no decía la Escritura que después de la creación, el 7º día, Dios reposó cuando vio que todas sus obras estaban bien hechas? Es el reposo de alguien que ha terminado un trabajo y se sienta para contemplar una obra bien realizada, acabada, completada perfectamente. Esta es la idea allí. Bueno, es una idea vista desde la perspectiva humana. Yo no puedo alcanzar a entender lo que Dios pensaría en esos momentos, pero creo que la idea que nos quiere transmitir el texto cuando habla allí en Génesis es esa, ¿no? Vio Dios todo lo que había hecho, como cuando usted se sienta después de una dura jornada de trabajo o lleva tiempo haciendo algo y lo ha completado y ha quedado bonito y usted se siente y lo disfruta. Dios reposó, y esa es la razón del día de reposo, el 7º día. Ahora, eso lo único que concluyó fue la actividad creadora de Dios, porque Dios, nos dice el Señor Jesucristo, que ha seguido trabajando, y el Hijo también. ¿En qué sentido? Bueno, no ya creando nuevas cosas, pero sí en esa actividad de mantenimiento, de conservación de toda la creación. Y esto, pues, lo sabemos por diferentes pasajes de la palabra. El apóstol Pablo, cuando llegó a Listra, a los habitantes paganos de allí les dijo que Dios no ha dejado de hacernos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos capítulo 14, versículo 17. Dios sigue haciendo todas esas cosas. El lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo, todos los días, todos los días. En Colosenses, Pablo les dice que en Cristo todas las cosas subsisten.
Y este concepto, que aparece en Colosenses 1:17, aún es aclarado mucho más por el autor de Hebreos, cuando dice que el Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. El Hijo sustenta, es decir, en un mundo como este, y máxime después de haber entrado el pecado, pues se requiere que Dios esté cuidando permanentemente de esta creación. Y Dios lo sigue haciendo. Cada instante de este mundo depende, para no llegar al caos y a la autodestrucción inmediata, depende de la sustentación, del cuidado amoroso que Dios tiene de este mundo. Ahora, eso por un lado. Pero por otro lado, pues hay un hecho que ha cambiado mucho el escenario inicial, que era ideal por otro lado. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que pasó, nos lo dice Génesis, después de que Dios completara su creación perfecta, pues el hombre pecó y eso trajo consecuencias terribles contra toda la creación material que quedó maldita bajo la maldición de Dios, pero especialmente también sobre el hombre, la obra cumbre del Señor Jesucristo. También quedó maldito el hombre por causa de su pecado. Y eso inmediatamente empezó a infiltrarse y afectaba absolutamente todo. Afectaba a las relaciones familiares. Recuerdan ahí en Génesis un hijo matando a su hermano, Caín y Abel. En la relación conyugal, Adán y Eva acusándose mutuamente, la mujer que me diste, con acusaciones mutuas surge la rivalidad, la lucha entre los sexos, pero mucho peor, sin duda, el colofón de todas estas tragedias es precisamente la muerte. Entra la muerte que lo inunda todo y acaba con todo. Ese es el nuevo escenario que ha introducido el pecado, tan lejos de aquel que el Señor contempló una vez que había creado todo. Y esto, pues, era algo muy grave, que lo había cambiado todo. Es verdad, no era una responsabilidad del Señor, no lo era nuestra, porque fuimos los hombres los que pecamos. Cuando Dios nos había advertido clarísimamente lo que pasaría si hacían lo que les había prohibido. Ahora, Dios no iba a permanecer indiferente frente al sufrimiento del hombre. Máxime cuando el hombre, en aquellas circunstancias en las que se encontraba ahora bajo la esclavitud del pecado, no podía librarse a sí mismo, no podía hacer nada para cambiar su suerte. Y entonces Dios comienza un plan de salvación y en ningún momento abandona al hombre y lo deja, en fin, a las consecuencias de su propia decisión, de sus propios pecados, sino que Él tiene misericordia y lleno de bondad cuida al hombre constantemente. Y este mundo, si no se ha destruido todavía, esto es evidencia de que Dios lo cuida, porque los hombres hacemos serios esfuerzos, importantes esfuerzos por destruir todo lo que ponen en nuestras manos. El hombre sí que es un arma de destrucción masiva. Somos tremendos, lo destruimos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Estamos destruyendo este planeta. Y esto cada vez sigue habiendo negacionistas, pero cada vez es más evidente y ya veremos qué les estamos dejando a nuestros nietos, a nuestros hijos, qué mundo les estamos dejando. Pero es algo terrible. Dios sigue cuidándolo y luchando contra los esfuerzos del hombre por destruir este mundo. Ahora, intenta mantener este equilibrio. Dios lo hace de muchas maneras, lo hemos visto antes cuando Pablo hablaba a los habitantes de Listra, pues enviando lluvias, mandando las estaciones, renovando, en fin, haciendo cosas especiales para que el mundo siga funcionando. Pero hay una especial que Él se propuso hacer, y eso tenía que ver precisamente con la encarnación, la venida del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, a este mundo. ¿Cuál era su propósito? Bueno, su propósito era salvar a los hombres. Es verdad, cuando Él vino, pues hizo milagros de sanidad, que habría que verlos no tanto como para quedarse boquiabiertos, admirados, ¡ay, qué cosa más extraordinaria! No, reflejaban el carácter de la obra del Señor Jesucristo. Él había venido
a restaurar aquello que el pecado había dañado y había destruido. Y hacía milagros de sanidad como el del paralítico, restaurarle. Por causa del pecado, dijimos, el pecado ha traído la enfermedad y ha traído la muerte finalmente. Y el Señor venía haciendo esos milagros que manifestaban que su propósito era cambiar ese estado de maldición. Incluso resucitó muertos. Bueno, pues también manifestaba el carácter íntimo último de lo que él pensaba hacer. Pero todo eso eran simplemente botones de muestra, pequeños adelantos de lo que realmente Dios estaba viniendo a hacer, que no era otra cosa que en la cruz de Cristo, acabar definitivamente con el pecado, pudiendo así ofrecer al hombre una solución definitiva a su problema eterno, a su problema aquí y a su problema eterno. La salvación del hombre. Por eso, el autor a los Hebreos, en los capítulos 3 y 4, él incide mucho en un tema, dice que hay otro reposo. Y ese reposo surge precisamente, como dice muy bien el autor a los Hebreos, surge precisamente de la obra de la cruz. Y ahora, aunque no es nuestro tema aquí, pero déjenme que les diga que nosotros no celebramos el primer reposo, el del séptimo día, no celebramos ese reposo. El reposo de Dios cuando acabó de crear todas las cosas y vio que todo era bueno, en gran manera. No celebramos ese reposo porque ese reposo se vio truncado. ¿Y qué celebramos entonces? ¿No celebramos el día de reposo? Sí, pero un nuevo día de reposo. ¿Cuál? Bueno, el que surge precisamente de lo que habla Hebreos. Hay otro día, hay otro reposo. El que surge de la cruz. A veces nos preguntan, yo sé que este no es mi tema aquí y que me estoy yendo un poco, como diríamos aquí en España, por los cerros de Úbeda, me estoy saliendo por la tangente. Bueno, pero ya que estoy en el tema y no me cuesta nada decirlo, lo voy a decir. No celebramos, nos preguntan, ¿por qué no celebran ustedes el sábado, el séptimo día? Y celebran el lunes, que eso es una invención pagana de los romanos, de no sé qué, de no sé cuántas, bueno, mil historias. Pues celebramos el lunes porque no celebramos el día de reposo de la creación, de la primera creación, sino que celebramos el nuevo reposo que surge de esta obra de salvación, de restauración plena que Dios consiguió en la cruz. Y lo hacemos el lunes porque, el domingo, el primer día de la semana, porque fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó y los discípulos empezaron que eran de trayectoria, evidentemente, los primeros cristianos, todos, absolutamente todos eran judíos, acostumbrados a guardar el sábado, pero ellos mismos empezaron a guardar el domingo. Y el primer día de la semana, el domingo, se reunían para partir el pan y el vino. ¿Por qué? Porque celebramos un nuevo reposo asociado con la muerte y el triunfo de la resurrección de Cristo. Un nuevo reposo. Yo sé que esto cuando se lo intento explicar a los adventistas no entienden, pero esta es una de las razones por las que lo hacemos así, bueno, por la que la Biblia cambió este asunto. No tiene nada que ver con el Imperio Romano, ni fiestas paganas, déjense de historias, que no es nada de todo eso. Es porque hay un nuevo reposo. No celebramos el viejo reposo, sino el nuevo reposo. Ahora, como decía, me he ido de mi tema, porque estoy hablando de que el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor Jesucristo. Lo que viene a decir es que estaban trabajando ambos en esta labor de restauración de la humanidad, con este único propósito. Y el Padre estaba inmerso en la misma obra que el Hijo. Si estaban enfrentados contra el Hijo, porque hacía eso en el día de reposo, tendrían que estar también enfrentados contra el Padre, porque el Padre y el Hijo eran uno en propósito, en voluntad, en obras. Y el Señor Jesucristo está diciendo esto. Yo no estoy actuando solo, es el Padre. Estamos los dos en la misma cuestión. Y en este sentido me gustaría que miráramos también esta forma en la que el Señor Jesucristo se refiere a Dios. Mi Padre, dice. Yo ya sé que para nosotros esto pues es muy habitual, refiriéndose a Dios como Padre. Es lo más normal del mundo.
Sin embargo, esto encendió las iras, aún más las iras de los judíos, que el Señor se refiriera a Dios como su Padre. ¡Qué atrevimiento! ¿Por qué? ¿Por qué les indignaba tanto? Bueno, porque ellos se daban cuenta de que se estaba refiriendo a Dios como Padre de esa manera única y exclusiva. Es verdad que en otras ocasiones, por ejemplo, cuando enseñó a los discípulos a orar, les dijo: vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, pues esta expresión, con todo y que le habría resultado extrañísima, tuvo que ser algo rompedor cuando el Señor Jesucristo pronuncia aquellas palabras: vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Nadie en todo el Antiguo Testamento se había referido de esa manera personal a Dios como su Padre. Sí, Padre de la nación, Padre... No, pero de esa manera personal, un creyente dirigiéndose a Dios Padre, léanse los Salmos, léanse... No está. Es el Señor Jesucristo quien introduce esto. Nos da la autoridad, nos da el derecho, el privilegio de podernos acercar a Dios y llamarle Padre. Padre nuestro. Bueno, esto ya les extrañaría a los judíos. Pero, bueno, con todo y que no les agradara mucho, seguramente, porque ya digo, rompía los esquemas de todo el Antiguo Testamento, en los que ellos habían sido formados, pero una cosa así como Padre Nuestro, de esta forma genérica, bueno, pues lo habrían pasado. Pero hombre, que el Señor Jesucristo se notaba perfectamente, tal como el Señor Jesús, como él lo decía, que estaba hablando de una relación única con el Padre y reclamando igualdad con Él, esto ya era más de lo que ellos podían soportar. Y bueno, pues se fueron contra Él. ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de llamar a Dios Padre les supuso tanto problema? Bueno, porque ellos entendieron que implicaba igualdad con Dios. Aquí hay que explicar algo, y es que ellos utilizaban el término Padre de una forma diferente que lo usamos nosotros hoy en día. Y para entenderlo correctamente hay que entenderlo no como lo usamos nosotros hoy, sino como ellos lo usaban entonces. Eso, para interpretar correctamente la Biblia, es imprescindible. No podemos usar las palabras no podemos entender las palabras como las usamos hoy, sino como se usaban entonces. Y aquí el contexto nos deja claro cómo se usaba el término Padre. Para nosotros, hoy, pues el ser padre, hablar de nuestro Padre es hablar de nuestro progenitor, el que nos ha engendrado, el que de alguna manera nos ha dado la vida. Pero para ellos era otro asunto diferente. Para ellos es que el Hijo participaba de la naturaleza del Padre. Este concepto, participar de la naturaleza del Padre. Por lo tanto, si el Padre es Dios y el Señor Jesucristo se hace Hijo, o le llama Padre, pues está asumiendo que tiene la misma naturaleza divina. Y esto es lo que ellos interpretaron. Miren lo que dice. Procuraban matarle porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Lo ven claro, ¿no? Cuando él hablaba de esta forma exclusiva, diciendo Dios es mi Padre, estaba diciendo que él participaba de la naturaleza del Padre, que eran iguales. Bueno, este uso es constante en las Escrituras, constante. Yo sé que hay personas, pues por ejemplo los testigos de Jehová, incluso los musulmanes, interpretan todo este asunto de la misma manera. Si es hijo, ha sido engendrado, y no es esa la idea. La idea no es que ha sido engendrado, eso es como nosotros lo entendemos hoy. La idea es que participa de la naturaleza, y se usaba de esta forma infinidad de veces. Miren, tengo aquí una pequeña lista para que ustedes vean de cómo se usa la palabra hijo en el Nuevo Testamento para referirse a este hecho, que participa de la naturaleza de aquello o de aquel que es hijo. Se habla de hijo de perdición en Juan 17:12. Se habla de hijo de consolación en Hechos 4:36. De los hijos de este siglo y de los hijos de luz en Lucas 16:8. De los hijos de resurrección en Lucas 20:36. De los hijos de la promesa en Gálatas 4:28.
de hijos de desobediencia en Efesios 2:2, de hijos de ira en Efesios 2:3, de hijos de maldición en 2 Pedro 2:14, hijos del diablo, 1 Juan 3:10. Pues no podemos entender literalmente que un hijo es alguien que ha sido engendrado de, por ejemplo, hijos o como se les dice a los hijos de Zebedeo, hijos del trueno, que fueron engendrados por un trueno. No. Lo que viene a decir es que participaban de la naturaleza explosiva del trueno, eran de un carácter impetuoso. Participaban de la naturaleza. ¿Hijos de perdición? Pues que participan de la perdición. Hijos de resurrección, que participan de la resurrección. Hijo de Dios, que participa de la divinidad. En ese sentido exclusivo que él pretendía. Por lo tanto, esto es una cuestión que hay que entender correctamente para luego interpretar el texto de una forma adecuada, porque si no llegamos a conclusiones muy peregrinas y muy alejadas de la intención original de la palabra del Señor. Por otro lado, hay algo que tenemos que también asumir, y es que Dios, con todo y que es Dios, se está expresando y se está dando a conocer en términos humanos, con palabras. Y meter, encasillar lo que es el Dios eterno, inabarcable, en unos pequeños términos humanos es una tarea imposible. Es que no se puede. Y entonces hay que ser prudentes y reconocer que a veces las palabras se agotan y fallan y no pueden expresar todo lo que Dios es. Y no debemos interpretarlas como nosotros las interpretamos. Estamos hablando de Dios, de la divinidad. Y hay que tener mucho cuidado con todo ello. Hay que no ir más allá de lo que el texto explica y usar las palabras con, bueno, en este contexto, hijo. Pues nosotros diríamos, alguien que ha sido engendrado. No. Hay que verlo tal como nos lo da a entender la palabra. Y a aquellos, como la entenderían aquellos a los que les fue dicho. Así que el Señor Jesucristo sí que dijo, no eran solo sus discípulos, sus seguidores, sí que dijo que era Dios. Cada vez que dijo que era hijo de Dios, o llamaba padre al Padre, cada vez que decía eso, se estaba haciendo Dios. Él es el Hijo de Dios, de esa forma exclusiva. Es verdad, nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios por adopción y participamos de la naturaleza divina por el Espíritu Santo, pero eso es otra cuestión totalmente diferente, porque nosotros hemos sido adoptados, hemos llegado a ser hijos, pero es que Él ha sido el Hijo de Dios eternamente. Nos lo ha presentado Juan en el capítulo 1, en el seno del Padre durante la eternidad. No estamos hablando, no es comparable. Bueno, conclusión. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Bueno, ¿por qué? Porque había sanado al paralítico en día de reposo y ahora él justificaba esta obra hecha en día de reposo, pues colocando esa actividad al mismo nivel de la actividad de Dios. Y le resultaba intolerable que él, al que consideraban simplemente un hombre, igualara sus obras con las de Dios mismo, que estaba unido al Padre de esa forma que estamos describiendo. Eso les parecía una blasfemia, así que procuraban matarle. Dice que procuraban matarle, la idea es que le servía la sangre por dentro, buscaban la forma desesperada de acabar con él. Pero no lo olvidemos, era día de reposo. Ellos sí que estaban trabajando para llevar a cabo las obras de su Padre, como les dirá en Juan capítulo 8, versículos 40 y 41, cuando querían matar al Señor Jesucristo. Vosotros queréis hacer las obras de vuestros padres, de vuestro Padre, que es el diablo. Ellos sí que trabajaban en día de reposo para hacer las obras de su padre, el diablo. Pero el Señor Jesucristo estaba trabajando en día de reposo para hacer las obras de su Padre, Dios. Nos damos cuenta entonces cómo el Señor, cada vez que Él iba avanzando, dando más de sí mismo para la humanidad, pues el coste personal que esto tenía para sí mismo era cada vez mayor. Fíjense, Él viene a salvar a los hombres, Él viene a restaurar a los caídos y lo único que consigue es que el mundo se le eche encima, aquellos que le deberían de haber recibido con gozo y entusiasmo, se le echen encima con la finalidad de matarse.
Pero claro, es que él se estaba haciendo, clarísimamente estaba diciendo que era igual a Dios. Y esto pues era algo, bueno, que no podían de ninguna manera aceptar. Ya no solo que quebrantaba el día de reposo, sino también estas pretensiones. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿El Señor o los judíos? O lo que es lo mismo, ¿en qué posición nos vamos a colocar? ¿Nosotros vamos a pensar que el Señor Jesucristo era un blasfemo y que estaba diciendo una barbaridad, que Él no era Dios, que era simplemente un hombre? O un blasfemo, o algunos dirían que incluso un loco, un hombre que se hace a sí mismo Dios, pero ¿quién se ha creído que es? Bueno, pues podemos colocarnos a ese lado y menospreciarle, o buscar cómo matarle, o justificar que los judíos hicieron bien cuando le querían matar porque decía blasfemias, porque simplemente era un hombre, o era otra cosa, pero no era Dios. Nos podemos poner a ese lado, o nos podemos poner al otro lado. Yo ya les anticipo y me declaro en el qué lado estoy en este otro lado, en el de aquellos que acepta desde luego con gozo, con admiración, con entusiasmo, que el Señor Jesucristo, cuando dijo que era Hijo de Dios, quería decir que era Dios, como ellos entendieron, que Él no se retractó y que realmente era el Hijo de Dios. Esto es la cuestión, y esto es lo que sin duda está diciendo el pasaje, por eso lo creo yo. Ahora, esto yo sé que los que no creen en que el Señor Jesucristo fuera Dios, pues argumentan y tienen cosas en contra. Yo sé que no es un tema fácil y que, bueno, pues no podemos, sinceramente no podemos dar una explicación satisfactoria a todo, porque dar una explicación satisfactoria a todo lo que tiene que ver con la divinidad sería imprescindible previamente entender perfectamente a la divinidad, y eso ningún hombre lo entiende. Así que yo no puedo dar una explicación de todo lo que es la divinidad, porque yo sí que tengo grandes limitaciones, yo y todos los hombres. Y cuando nos exigen esas explicaciones bueno, pues no podemos. Tenemos el texto bíblico, y tenemos lo que el texto bíblico dice, y con eso nos tenemos que quedar. Ahora, ¿cómo encajar todas las piezas de este puzzle? Porque es verdad que no es fácil. Antes decíamos, hemos visto que el Padre y el Hijo eran iguales en poder. Si Dios es todopoderoso, por definición solamente puede haber un Dios todopoderoso. No puede haber dos dioses todopoderosos. Solamente puede haber uno. Bueno, eso por un lado. ¿Cómo encajamos eso? Con el hecho de que el Hijo y el Padre tengan el mismo poder. Por otro lado, no dice el Antiguo Testamento una y otra vez, es el lema de Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el Señor dice en Isaías, no reconozco ningún otro Dios fuera de mí, no hay más Dios que yo. Y ahora si el Señor Jesucristo dice que Él es igual a Dios, que es Dios, ¿quiere decir esto que hay dos dioses? ¿No es esto la negación del monoteísmo que declara claramente el Antiguo Testamento? Pues sí, si lo interpretáramos como que hay dos dioses, evidentemente. Pero lo que el Señor Jesucristo va a argumentar, y este es el tema que bueno, en fin, pues no les gusta a algunos, es que no es que se trata de que hay dos dioses, sino que hay dos personas de la divinidad. Bueno, realmente tres personas de la divinidad, iguales en características, con todos los atributos de la divinidad. No varios dioses, sino un solo Dios. Y esto es lo que el Señor Jesucristo va a demostrar, que es igual al Padre, pero al mismo tiempo que hay un solo Dios. Y esto es lo que el resto del pasaje tiene como finalidad tratar. Miren cómo comienza el Señor. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y comienza con esta frase bien solemne, con la que él encabezaba aquellas expresiones, aquellas afirmaciones sobre las que quería llamar la atención de las personas. De cierto os digo, o lo que es lo mismo, os aseguro y os doy mi palabra de que esto es verdad. ¿Y qué es lo que él va a afirmar con tanta fuerza? Pues exactamente lo que ya había dicho. No va a rebajar en ninguna medida ninguna de sus afirmaciones, de que era
Hijo de Dios, que Él trabajaba juntamente con el Padre desde siempre. No va a rebajar eso. Todo lo contrario, va a dar más fuerza a esta pretensión. Y eso lo hace además con la seguridad de que los judíos pues arremeterían con mucha más virulencia contra él, pero lo hace a conciencia, sabe la reacción que va a generar, pero lo dice, y tenemos que prestar atención a ellos. Claro, desde el punto de vista de los judíos, él era simplemente un hombre que se estaba haciendo Dios. Esto era arrogancia, era presunción. Lo que hemos dicho, no puede haber dos dioses obrando con el mismo poder, todopoderosos. No puede ser. Ahora, nosotros tenemos que quitar de nuestra mente, y esta es la primera cosa, ya lo he dicho antes en la pequeña introducción que hemos hecho, tenemos que quitar de nuestra mente cualquier idea de rivalidad, de competencia. No hay dos personas luchando a ver quién tiene más poder, a ver quién manda más, a ver quién sabe más, a ver quién tiene más autoridad, quién puede hacer más cosas. No se trata de todo esto, sino que estamos viendo al Padre y al Hijo que actúan de manera conjunta, que no les enfrenta una competencia o rivalidad, nada más lejos de la verdad, sino que están íntimamente unidos en un mismo propósito, en una misma obra, en una única voluntad. Sí, es verdad, esto puede sonar raro a algunos, nos criticarán porque creemos en la Santísima Trinidad, nos dirán que esta palabra no está en la Biblia. Correcto, no está en la Biblia la Trinidad, un Dios en tres personas, no está la palabra Trinidad, pero el concepto sí que está, lo están viendo aquí, lo están viendo. Hay un solo Dios en varias personas, no varios dioses, un solo Dios en varias personas. Claro, me pedirán explicaciones de cómo pueden ser varias personas dentro de un solo Dios. Yo no lo sé, yo estoy diciendo lo que está diciendo la Biblia, que si el Padre y el Hijo son Dios por igual, y hay un solo Dios, está claro, y el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar del Hijo y hará exactamente, tomará de lo mío y os lo hará saber, en fin, todas aquellas cosas que dice al final de este Evangelio. Pues sí, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto está clarísimo. Más explicaciones no podemos darlas. Un Dios en tres personas, igual que el hombre, es cuerpo, espíritu y alma, pues. Y hay cierta correlación entre cada una de esas partes. No es lo mismo, evidentemente, pero explíquelo. Pues no sé explicarlo tampoco, pero sé que está ahí. Y sé que tengo un alma, sé que tengo un espíritu y sé que tengo un cuerpo. Algunos los veo y otros no los veo, pero están ahí. Y soy yo. Y soy una sola persona, no soy tres. Y el Señor es uno solo. Y esta es la única explicación viable a todo esto que estamos viendo aquí. Ahora, centrándonos ya en nuestro texto, dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y esto pues equivale a decir que el Padre y el Hijo tienen, como vemos, el mismo poder. Pero luego el Hijo aclara, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y con esto pues nos muestra eso que estaba diciendo hace un momento, que no hay rivalidad, sino que hay amor, que hay armonía, que hay dependencia. No puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Claro, nosotros vemos como hombres, y como hombres caídos, vemos esta subordinación, inmediatamente decimos, implica inferioridad. Si el Hijo no hace más que lo que ve hacer al Padre, pues eso es inferioridad. No, en el caso humano sí, porque los hombres funcionamos de esa manera, pero en las relaciones en la divinidad no implican inferioridad, sino que lejos de cualquier conflicto de interés, lo que hay es una perfecta y armoniosa unidad, un amor íntimo, profundo. Y por otro lado, muy importante, en este contexto no debemos de perder de vista la situación especial en la que el Señor se encontraba. Como hombre encarnado, había venido a este mundo con una misión, y el ser hombre implicaba, el haber asumido esa segunda naturaleza de hombre, implicaba una humillación especial, muy grande, y en esa humillación el Hijo se coloca por encima
del Padre. Pero se coloca se coloca por debajo del Padre. Pero se coloca por debajo para hacer la voluntad del Padre, que en realidad en ese caso debe ser interpretado como aquello que se ha decidido desde la eternidad en el seno de la Trinidad. Y el Hijo está haciendo lo que previamente Dios ha decidido. Y viene cumpliendo esa labor. Sí, parece inferior, pero no lo es. Es a efectos de cumplir una misión. Tal como Isaías 53 lo presenta, mi siervo. Y que en otras partes de Isaías pues es presentado mi siervo como, bueno, hay varias, bueno, no me puedo ahora entretener en esto, pero se refiere en diferentes ocasiones con el término siervo a varios, pero a veces se refiere al Mesías, y cuando se refiere al Señor, al Mesías, se refiere con los mismos atributos que estamos viendo aquí. Es algo asombroso. Por lo tanto, pues asumió esta posición de siervo, que no implica inferioridad, sino que implica que está llevando a cabo una labor que previamente ha acordado la divinidad en su conjunto. Y que le hace parecer inferior, pero que no lo es. Es a los efectos únicamente de llevar a cabo una misión. Dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y aquí tenemos una segunda afirmación. Por un lado, acabamos de ver que hace lo mismo que puede hacer el Padre, es decir, tiene el mismo poder, pero tiene el mismo conocimiento que el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Esto implica, por un lado, que el Hijo tiene que tener permanente y completo acceso a la divinidad, a Dios, al Padre, en el cielo. Y esto pues implica necesariamente ser Dios. Tiene que ser necesariamente Dios para poder acceder de ese modo a la divinidad permanentemente. Y por otro lado, aún más o igualmente importante, tiene un conocimiento pleno y absoluto del Padre. Todo lo que le muestra, todas las cosas que Él hace. No hay nada que quede fuera. Alguien me dirá, bueno, pero esto también ocurría con los profetas. Decía el profeta Amós, Dios le decía al profeta Amós, dice que revelará su secreto a sus siervos los profetas, en Amós capítulo 3, versículo 7. Sí, por supuesto que revelaba sus secretos a los profetas y profetizaban, pero eso está muy lejos de esto que dice aquí. Le muestra todas las cosas que Él hace. Una cosa es que Dios revelara ciertos aspectos a los profetas de aquello que tenía que ver con sus planes, con sus propósitos. Otra cosa muy distinta es que el Hijo tiene acceso, que sabe absolutamente todo lo que el Padre sabe y que le muestra todas las cosas. Eso no se puede decir absolutamente de ningún profeta, nunca. Y vamos a encontrar al Señor Jesucristo en otras ocasiones afirmando cosas similares. Miren, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En Lucas capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto, pues evidentemente nos está colocando está diciendo esto, es que Él tiene pleno acceso al Padre y pleno conocimiento de todo lo que el Padre es y hace. Eso es lo que está revelando. ¿Quién puede tener este conocimiento? Los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿ustedes creen que se puede referir a un ángel? Un ángel que tenga pleno acceso a Dios, al Padre. Un ángel que sepa que el Padre le revele absolutamente todas las cosas a un ángel. Por supuesto que no. Esto es algo exclusivo. Los judíos se dieron cuenta de esta forma en la que el Señor hablaba, y fue por eso que se encendieron contra Él. Ahora el Señor dice, y cosas mayores que estas
y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis. ¿A qué obras se refería? Bueno, los judíos acaban de ver cómo el Señor sanaba a un paralítico. Pero lo que vamos a encontrarnos en el siguiente versículo es que Él tenía poder también para levantar los muertos y ejecutar juicio. Esto es lo que viene a continuación. Pero nosotros lo vamos a dejar aquí para no alargar más este estudio. Lo vamos a dividir en dos partes. Y esta va a ser el final de la primera parte. Claro, el texto nos ha enfrentado con esta cuestión determinante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es realmente el Hijo de Dios en este sentido en el que el texto nos lo explica, en el que correctamente lo entendieron los judíos? ¿Es igual a Dios? Bueno, pues es lo que nos está diciendo y es lo que debemos de creer. Es lo que debemos de creer para conocer a Dios realmente. Porque finalmente, si no creemos esto, pues no estaremos honrando al Hijo de la misma manera que honramos al Padre. Y esto nos colocará en una posición delicada, cuanto menos, bueno, crítica, determinante de cara a la eternidad. Es imprescindible para adorar correctamente a Dios, para ser salvados, creer que el autor de nuestra salvación es nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios, en este sentido que hemos estado considerando en esta ocasión. Pensar como piensan los testigos de Jehová, que nuestro Salvador, quien murió en la cruz, fue una especie de ángel encumbrado, es una barbaridad. Ningún ángel tiene el poder de salvar a los hombres, pero el mismo Hijo de Dios, por el valor de su vida, de incalculable, en fin, valor, pues sí que puede salvarnos. Todo va a radicar en quién es Jesús. ¿Quién cree usted que es el Señor Jesucristo? Bueno, dejo todas estas cosas a su consideración. Hay que examinar detenidamente este texto y no dejarnos llevar por prejuicios, por ideas que ya tenemos de antemano, sino ver, escuchar lo que el texto nos quiere decir. Pues que todo esto nos ayude a acercarnos más a nuestro Dios, a conocerle mejor, a admirarle todavía más. Gracias por su atención. Con la ayuda del Señor nos volveremos a encontrar para continuar con este hermoso pasaje. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.